Está con nosotros Lisímaco López, político ex Molirena. ¿En qué partido está Lisímaco López en este momento? Agente libre. Agente libre. No, estamos dedicados con un grupo que hemos constituido en la editorial Los Panameños y estamos haciendo una vez al mes y entregando gratuitamente 10.000 ejemplares de una revista que pretende rescatar la memoria política e histórica del país. Casualmente quiero que... ¿Hay un vacío ahorita mismo en esa memoria? Total, sí, total. Realmente que los textos de historia patria no llenan el cometido y nosotros Pero ¿por en qué, estas publicaciones... ¿por qué pasa eso? Porque todavía hay representantes o personas que formaron parte de esa historia y que de una historia quizás hasta oscura que no quiere ser mostrada. Bueno, la historia oficial está en los textos, pero aparte de la historia oficial hay una cantidad de hechos históricos que nos formaron como nación. Y esa parte que quizás los profesores de historia no han recopilado, la estamos haciendo nosotros en esa revista que regalamos 10.000 ejemplares, se los mandamos hasta las escuelas y que se llama Los Panameños. ¿Qué épocas abarca? Estamos bueno, imagínate que septiembre se lo dedicamos al descubrimiento del Mar del Sur y toda la parte. O sea, se remonta a muchísimos años atrás. Sí, cómo no. Hasta lo más reciente. Hasta lo más reciente. La época militar, por ejemplo, que se sabe muy poco dentro de los textos. Octubre le dedicamos a el movimiento inclinario de 1925, a el 11 de octubre de 1968, a una serie de actividades que se dieron en octubre en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué no está en los libros de texto actualmente que ustedes están incluyendo? Nosotros ahora... De nuestra historia más reciente, los últimos 30, 40 años. Ahora en una publicación que vamos a hacer, que va a salir en el diario La Prensa, como una separata, el jueves 12 de noviembre, vamos a publicar la descripción que hace el doctor en Derecho Ismael Ortega Brandao de cómo se dieron minuto a minuto, cómo se dio la separación de Panamá de Colombia a partir de cerca de las 3 de la tarde del 3 de noviembre, cuando los hermanos generales Domingo y Pedro Díaz mueven el arrabal santanero, el pueblo de Santana, y se dirigen hacia la plaza de Chiriquí, al cuartel de Chiriquí, para pedirle a Huertas y a los conspiradores armas para defender la República. Se había conocido que había llegado en el tren del mediodía el general Tobar con toda una serie de generales colombianos y venían a pasar revistas y al final de cuentas la intención era destituir a Esteban Huerta y guindar, como se decía, a los próceres, a los conspiradores. Eso fue el 3 de noviembre. Eso fue el mismo 3 de noviembre. El mismo 3 de noviembre. Que se declara la separación. Exactamente. Entonces, nosotros queremos con esto ir describiendo cómo el pueblo se fue sumando a este movimiento que era prácticamente secreto. Claro. Claro, si hubiera sido más público ya. ¿Por qué los libros de historia de Panamá no hablan claramente de la motivación real que había por parte de Estados Unidos, que más allá de que Panamá fuera un país libre y soberano, era construir realmente el canal? Era lo que a ellos les interesaba. Ellos, claro, en el fondo, si Panamá no hubiese tenido el tema del canal por medio, pues, quizás todavía hoy día fuéramos parte de Colombia. Es muy posible. Hay diferencias de criterios porque nosotros en este grupo consideramos estos movimientos efectivamente como con el rumbo al canal estadounidense. Ahora el canal es panameño, claro, con otra visión.
¿ve? Pero los panameños, desde antes de 1821, desde que ya se estaban dando los movimientos separatistas De España. de España, ya había intenciones acá de separarnos, hasta el punto de que cuando Panamá, con los movimientos de las tablas, de la Villa de los Santos, inclusive del departamento de Veraguas, se da el grito de independencia, y luego el 28 de noviembre se hace el acta de independencia. Esto llega a Colombia 2 meses después, casi 3 meses después. Ahora, porque Bolívar no llega a responder, sino a partir de, con una carta. Bolívar estaba en la campaña de independizar Ecuador, y su cuartel general estaba en Popayán. Quien recibe la carta de Fábrega con el acta de independencia es el vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, Francisco de Paula Santander, que nos responde a los panameños en una carta del 17 de enero, ahora, diciéndonos que gracias que hayamos tomado esa decisión, porque el Libertador ya había tomado la decisión de invadir Panamá. Ahora nos unimos a Colombia en busca de mejores días, de mejores oportunidades de crecimiento, de progreso, pero al final del camino no fue así. Efectivamente. Y la historia, y lo digo por experiencia propia, la historia que conocen los colombianos de esta unión y posteriormente separación de Panamá de Colombia, no es la misma que nos dicen a nosotros acá en Panamá. Hay ciertos factores que varían. Claro. Sin demeritar otros historiadores, el doctor Jorge Can Ríos, que creo que fue profesor de Fernando, tiene toda una serie de estudios sobre, vamos a llamarlo así, el Panamá colombiano, y los sentimientos de los panameños en la unión a Colombia. Es más, hay un ciudadano panameño que no hemos rescatado y que sí rescata Jorge Can Ríos, que es José María Argote. José María Argote era el prefecto de la ciudad de Panamá en 1826 y se opone a la constitución dictatorial prácticamente para crear un imperio con Bolívar a la cabeza. Los colombianos dicen, no, ustedes eran colombianos. Sí. Nos dicen a los panameños. Yo te contaba antes que... Pero nosotros nunca fuimos colombianos como tal. Nunca fuimos colombianos. Nosotros fuimos una provincia. Imeños. Siempre fuimos imeños. Es más, recuerda que la historia de Suramérica se inicia desde Panamá. Entonces, fue el primer cabildo se da en Panamá y la primera audiencia se da en Panamá. Bueno, después vamos separando todas estas cosas y vamos, como decir, perdiendo jerarquía. Cuando Colombia ve a Panamá ya, como se dice, perdido ya, o sea, se nos fue Panamá, perdimos ese territorio, hubo intenciones de recuperarlo, se dieron ciertas movidas. ¿Es cierto que en algún momento se dijo que se trasladaría la capital de Colombia a Panamá? Efectivamente, Rafael Reyes. ¿Como una oferta? Rafael Reyes, que había sido uno de los negociadores del armisticio del Wisconsin de 21 de noviembre de 2002, se postula, es más, es el que le anuncia a San Clemente la separación de Panamá. San Clemente estaba leyéndose unos poemas y le dice, bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Oiga, pero presidente, ¿cómo es posible? La cosa es que ya para el 2004 Reyes es electo presidente de Colombia por un fraude que se llamó el registro de jurados, que además era parte del departamento de Panamá. Y cortito te cuento esto. Reyes ofrece trasladar la capital de Santa Fe de Bogotá a Panamá. Es más, en 1907 se arma un ejército
que se hace toda una colecta nacional en Colombia para armar un ejército de 1.200 hombres, un ejército expedicionario que intentó pasar y reconquistar Panamá. Pero ese ejército murió la gran mayoría por los mosquitos, las pestes, antes de cruzar el Golfo de Urabá. 2 años después, Reyes renuncia a la presidencia de Colombia a raíz de un atentado, y se dice que fue tal el sentimiento y la frustración en Colombia por la separación de Panamá que esta derrota ni siquiera sin tirar un tiro de este ejército colombiano. ¿Fue más fuerte la motivación económica que patriótica realmente para que se consolidara la separación de Panamá de España, Colombia? No, porque ya nosotros veníamos con esto. Por eso es que te digo que... No, pero yo me refiero a la parte de los americanos, con su intención de construir el canal. Claro, definitivamente que ellos sí tenían toda una intención por efectos de que necesitaban inclusive el canal para su armada. Pero corrió mucho dinero por debajo de la mesa también. Se hablan de muchos montos, pero también se hablan de muchos montos que panameños pusieron para sostener la República. ¿Cuál sería él o los mejores libros que plasman la historia de Panamá en esa época, de la separación del 3 de noviembre y la motivación norteamericana de construir y luego de obtener las acciones del canal francés? Bueno, el historiador Juan B. Sosa tiene una publicación muy detallada, y el expresidente de la República, Ramón Maximiliano Valdés Arce, 15 días después de la separación, hace un recuento también detallado. Valdés fue presidente de 1916 a 1918. Muere el 3 de junio de 1918 de una peritonitis o algo por el estilo. Pero los panameños ya teníamos todos unos actos separatistas. José Domingo Espinar es el primero que intenta independizar Panamá de Colombia. Inclusive el 26 de septiembre de 1830 se dicta toda una resolución y toda una constitución inclusive. José Domingo Espinar toma la presidencia, pero a esperas de que Bolívar, que iba rumbo a Cartagena, y él no sabía que Bolívar ya estaba en status mortis, viniera a Panamá para que desde Panamá pudiera organizar nuevamente Colombia. Rápidamente. En 1840, Tomás Herrera, que en 1831 fusila al Suru, que le hereda la presidencia o la República del Istmo a Espinar. Entonces, con de Icaza independiza el Istmo y crea el Estado Soberano del Istmo. Después viene todo el movimiento con Justo Arosemena, la creación del Estado Soberano, la Constitución de Río Negro para Colombia, que crea los Estados Unidos de Colombia, y Panamá es el primer Estado soberano de Colombia, de Estados Unidos de Colombia, hasta 1886, cuando un formado en Panamá por José de Valdía, Rafael Núñez Molano, llega a la presidencia de Colombia y destruye la Constitución de Río Negro, la Constitución federalista, y establece la Constitución centralista. Y Panamá, de ser uno de los estados de Estados Unidos de Colombia, pasa a ser una provincia del Atlántico. Eso crea toda una serie de sentimientos nuevos en contra de Colombia, cuando ya inclusive estaba en proceso de construcción del canal francés. Muy bien. Se da entonces la Guerra de los 1000 días, y el 24, 25 de julio de 1900
se da la frustración, la gran masacre de la batalla del puente de Caledonia. Casi 800 panameños, en su gran parte jóvenes panameños, mueren en esa masacre. Pero luego, nuevamente, Porras, con un nuevo general mandado por los liberales, Benjamín Herrera, entonces crean un gran ejército que extrañamente aceptan el tratado Mitlac-Mayarino de 1847 y no cruzan la línea del ferrocarril para tomarse con 8.000 soldados que tenía Herrera contra 1.000 soldados que cuidaban la ciudad de Panamá, y luego se sienta en el acorazado Wisconsin y firman el armisticio del Wisconsin, donde además termina siendo fusilado Victoriano Lorenzo, que era el auténtico panameño que aspiraba también a la independencia panameña. Muy bien, Lisímaco López, gracias por pasar por acá y darnos esta lección de historia panameña en este mes de la patria. Muy cortito, te cuento que cuando yo comienzo a estudiar en Bogotá, yo estudié ciencia política, todos los que entrábamos a la Universidad de los Andes teníamos que estudiar Historia de Colombia. año y medio historia de Colombia, pero formamos parte de la Facultad de Estudios Generales. El que iba a ser ingeniero, todos pasaban por Estudios Generales primero. Y mi primera clase de historia de Colombia, que me la daba el profesor Luis Melo, que en ese momento, en 1967, era uno de los ideólogos del liberalismo colombiano, comienza diciendo, bueno, esta historia del siglo XX comienza con la venta de Panamá. Y yo, como movido por un resorte nacionalista, levanto la mano y le digo, profesor, discúlpeme, no es que estoy comenzando la clase, sí, es que lo que quiero decirle es que si su clase va a comenzar con mentiras como esta, vaya poniéndome el 1,5, que es la nota mínima, porque yo me doy por fracasado y con orgullo me doy por fracasado. Yo soy panameño. Muy bien. Y nosotros tenemos sentimientos nacionalistas y nosotros nos formamos, nos unimos voluntariamente a Colombia y nos separamos también de Colombia después de 82 años. Muchas gracias, Lisímaco López. Te estamos...